Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Bustillos, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, curso la carrera de Ingeniería Industrial en modo semipresencial. A continuación, presento la resolución de ejercicios de la unidad 3 respecto a la materia estadística inferencial. Y empecemos. Para comenzar, veremos el tema 5.2, variables aleatorias. Y empezaremos con conceptos y definiciones importantes para poder entender más adelante la resolución de los ejercicios. Tenemos variable aleatoria. Es aquella casi siempre está representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Y la distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria A. Menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Y a continuación las definiciones de variable discreta, aleatoria discreta y aleatoria continua. La variable aleatoria discreta es la que tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. La variable aleatoria continua es aquella que tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones a una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Pasamos al concepto de requisitos de una distribución, los requisitos que debe tener una distribución de probabilidad, y nos dice que es la sumatoria de probabilidad de X igual a 1, donde X asume los valores posibles, o sea, la suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.99 o 1.001 son aceptables porque el resultado de errores por el resultado de errores de redondeo. También tenemos que 0 es menor o igual que la probabilidad puede ser menor o igual que 0, o 1 es mayor o igual que la probabilidad. Más adelante veremos ejemplos para poder entender esta nomenclatura. Para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1, que prácticamente es lo que tenemos aquí. La probabilidad debe ubicarse entre el 0 y el 1. Pueden ser valores menores que 1 y mayores que 0. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si un supuesto dado, la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probable no es correcto. Esto quiere decir que concluimos que es extremadamente pequeño y que no es probable que, por ejemplo, que lanzar una moneda 992 veces salga cara. Entonces, ese es un evento inusual de la estadística inferencial. Y pasamos al siguiente tema de definiciones. Dice el uso de probabilidades para determinar resultados inusuales. 1. Número inusualmente alto de éxitos, y 2. Número inusualmente bajo de éxitos, donde el número inusual alto de éxitos, X éxitos en N ensayos, es un número inusual alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de X o más menor o igual que 0.5.
¿Por qué tenemos el valor de 0.5 aquí? Porque como hemos venido manejando el valor de significancia con el nivel de confianza del 95%, 0.5 sería el restante a 1. Entonces, por eso tenemos aquí 0.5 por el nivel de significancia que estamos manejando. Número inusual bajo de éxitos, donde X éxitos en N ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos. Si la probabilidad de X o menos éxitos es probable, con una probabilidad de 0.5 o menor, este criterio puede expresar de la siguiente forma: probabilidad de X o menos es menor o igual que 0.5, o 0.5 es mayor o igual que la probabilidad de X. Y ya por último, las definiciones para entrar en el primer ejercicio. Definiciones: la media es de una variable aleatoria discreta, es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa medida como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria X por P por el valor de X. Pasamos al primer explicación del ejemplo. Dice: ejemplo, identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utiliza las probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta que la probabilidad de vaina verde es del 0.75. Aquí, para entender un poco el ejemplo, voy a explicar. Por ejemplo, aquí donde dice tomando en cuenta la probabilidad de que la vaina sea verde, este valor se determina en dispositivos anteriores de la presentación que está en la plataforma, donde esto se refiere a un 3 de 4, o sea que 3 vainas verdes de un estudio de 4, 3 vainas verdes van a ser de color verde, o sea un 75%. Entonces, por eso ya sabemos, por ende, por el resultado que tuvimos en la tabla anterior, que este es el resultado de la probabilidad de obtener una vaina verde en un estudio de 4 tomas. En este caso lo vamos a hacer de 5 y vamos a ver los valores. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes, donde aquí se formula lo siguiente. Aquí para hacer esta resolución vamos a usar el software Minitab, donde vamos a obtener esta tabla, la cual se obtiene de la siguiente manera. Estamos en el software Minitab, donde ya tengo cargados en la columna C1 X, el número de datos X, donde tomamos en cuenta el valor 0, ya que es probable que haya 0 vainas verdes, así como del 0 al 5 la probabilidad de que haya vainas verdes. Para hacer el cálculo nos vamos a ir a Calc y nos vamos a ir a Probability Distribution y nos vamos a la opción binomial, donde previamente aquí debe estar en blanco y este usualmente va a aparecer en acumulativo probable. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar probabilidad nada más, y aquí vamos a seleccionar el número de ensayos que vamos a hacer. En este caso van a ser 5 y la probabilidad es de 0.75, como lo hemos mencionado. Y aquí vamos a seleccionar la columna. En este caso vamos a seleccionar la columna X, que es la que tiene los datos cargados, y damos OK. Así obtenemos la tabla que tenemos acá en la presentación, la cual vamos a ocupar para hacer la solución del problema.
Y tenemos aquí ya la solución del problema. Probabilidad de 1 o menos igual a la probabilidad de 1 o 0, que sería la probabilidad de 1. En este caso la tenemos aquí. La probabilidad de que salga una vaina verde es de 0.1464648. Haciendo el redondeo nos queda 0.015. Y la probabilidad de 0 es de 0.000977, que redondeando las milésimas nos quedaría 0.001. Y haciendo la suma de 1, de la probabilidad de 1 más 0, nos daría 0.16. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que el valor de 0.5, concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo, ya que la probabilidad es muy poca, de 0.016, de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Aquí mismo nos dice 1 o menos, entonces por eso seleccionamos 1 o 0, que es lo menos que podemos obtener. Pasamos a resolver el ejercicio. Ejercicio de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Dice, utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de 0.75. Y vamos a resolver estas dos preguntas. Para eso vamos a ir igual al software Minitab para obtener esta tabla que tenemos aquí. Aquí previamente ya tengo cargados los datos en el Worksheet 2, que igual tomamos en cuenta el 0 hasta el número 8, y nos vamos a ir a Calc, a Probability Distribution, y vamos a ir a Binomial. Aquí vamos a cambiar los datos. Aquí van a ser 8 ensayos con la misma probabilidad, y en la columna X vamos a seleccionar este de aquí y le damos OK. En este caso aquí ya obtuvimos nuestra tabla de probabilidades para obtener una vaina verde en n igual a 8 con una probabilidad de 0.75. Vamos a la presentación. Y la respuesta al inciso A, que es calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, sería, aquí en la tabla nos dice que es de 0.23071. Hacemos el redondeo y nos queda en, o convertimos a porcentaje, perdón, y la probabilidad de obtener 3 vainas verdes es de 2.3%. El inciso B nos dice que la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes, entonces tenemos que tomar en cuenta el valor 3 y el valor 0. En este caso vamos a hacer este 3 y tomar en cuenta los valores del 2, el 1 y el 0. Vamos a hacer la sumatoria, vamos a hacer redondeo también, y obtenemos un valor de 0.027297 o 2.72%. Aquí pues hacemos la sumatoria de la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, que son los que tenemos aquí. Y nuestra conclusión en el inciso A es que la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes verdes es igual a 2.3, por lo que es inusualmente bajo en comparación con 0.5 del nivel de significancia. Y B, nuestra conclusión es que he puesto la probabilidad de 0.027, que es menor que 0.05. Concluimos que el resultado de obtener 3 plantas verdes humanas es inusualmente bajo, o hay muy poca probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Continuamos con el siguiente tema. Y el siguiente tema, 5.3, distribución de probabilidad binomial. Distribuciones de probabilidad binomial. Empezaremos con unos conceptos y notaciones. Dice, una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con
los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta a las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Y notación para distribuciones de probabilidad binomial, donde E y F sería éxito y fracaso, que denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. Y probabilidad de éxito igual a P, que será la probabilidad de un éxito. Probabilidad de fracaso igual a 1 menos P igual a Q, que es la posibilidad de un fracaso. N, que denota el número fijo de ensayos. X, que denota el número específico de N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N, inclusive el 0. P denota la probabilidad de éxito en 1 de N ensayos. Y Q denota la probabilidad de fracaso en 1 de N ensayos. Y probabilidad X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en N ensayos. Algunas definiciones para entrar a lo que sería el ejercicio. El término que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Más adelante vamos a ver en el ejercicio. Si P es igual a 0.95, entonces Q es 1 menos 0.95 igual a 0.5. Siempre que utilicemos una distribución de probabilidad binomial, hay que asegurarnos de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Y entramos al primer ejemplo, el cual nos dice: ejemplo, donadores de sangre. Al seleccionar al azar donantes de sangre, el 45% tenía sangre del tipo O, según datos del programa de Greater New York Blood. Obtener las siguientes posibilidades si se seleccionan 5 donadores al azar, en N igual a 5 y probabilidad de 0.45 o 45%. La primera parte nos pide calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del tipo O. ¿Cómo vamos a resolver estos ejercicios? Los vamos a resolver mediante el software Minitab, donde vamos a obtener estos valores que tengo aquí abajo, que serían los valores de la probabilidad de un número de N igual a 5, probabilidad de 0.45 y un acumulado. A continuación voy a mostrarles cómo obtener estas tablas para poder hacer los ejercicios que están aquí abajo. Vamos a ir a Minitab, donde en la primera columna vamos a poner X número de ensayos fijos. Agregamos al 0, ya que 0 también es una probabilidad, y ponemos los números del 1 al 5. Entonces nos vamos a Calc y nos vamos a Probability Distribution y a binomial. Aquí vamos a seleccionar las opciones que por lo general están en blanco, y este está aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner en probabilidad. Aquí vamos a poner el número de ensayos, que son 5, y la probabilidad es de 0.45 o 0.45. Y aquí vamos a seleccionar la columna X para los datos que tenemos aquí y le damos OK. Aquí ya podemos obtener un binomial, probabilidad binomial de N igual a 5 y P 0.45, una probabilidad de 0.45. Entonces esta tabla es la que yo tengo en mi archivo, y vamos a sacar también la tabla acumulativa. Eso se hace de la siguiente forma: podemos presionar control E para la última acción
O igual podemos seguir la secuencia que es calc, probability distribution y binomial, en donde vamos a cambiar aquí esta opción de probability a cumulative probability. Le damos OK. Aquí tenemos la otra tabla, en la cual va acumulando una probabilidad con la otra hasta llegar al número 1. Si sumamos todas estas de aquí, nos debe dar 1, pero aquí llevamos un acumulado. Entonces procedemos a resolver los números aquí. Nos dice: calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del tipo O. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1. Como nos menciona al menos 1, o sea, lo que nos quiere decir que puede ser menos de 1, contamos el 0 y sumamos estos dos, que vendría siendo en el valor acumulativo este valor que tenemos aquí. Aquí ya tenemos un acumulativo porque es la suma del 0, de 0.55032.8 más 0.205889. Podemos corroborarlo con nuestra calculadora. Donde sumamos 0.050 328 más 0.205 889. Vamos OK. Y aquí tenemos el valor que tenemos aquí, 0.2562. Ok, procedemos a la siguiente. Calcule la probabilidad de que al menos 3 de los donadores tengan sangre del tipo O. En este caso sería sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 y nos va a dar la probabilidad de 3, que nuestro resultado sería 0.8687, 0.869, digamos, redondeado. Entonces 0.8687. Lo podemos corroborar en nuestra tabla acumulativa. 0.8687 en el valor acumulativo. Y la operación sería sumar estos más 0 más 1 más 2 más, y ya nos daría el resultado de 3. Seguimos con el número 3 y se calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del tipo 0. Vamos a nuestra tabla y aquí tenemos la probabilidad de que al menos 5, o sea todos, tengan sangre del tipo O. El número 5 nos dice: calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del tipo O. Tenemos 0.336909. Nos vamos a nuestra tabla y aquí tenemos al menos 2 exactamente. Bueno, aquí nos dice exactamente 2. Nos vamos a nuestra tabla y aquí tenemos el resultado. Y por último dice: calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del tipo O. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar en cuenta el número 2, el 3 y el 4. Los vamos a sumar y vamos a obtener este valor de aquí. Vamos a sumar, digamos que estos valores, el 2, el 3 y el 4. Lo que nos va a dar un valor, podemos corroborar aquí en nuestra tabla acumulativa, 0.98. No, aquí nomás vamos a hacer la suma de los tres. Vamos a hacer la suma con nuestra calculadora. Aquí no nos funciona la tabla acumulativa, ya que tenemos que contar exactamente estos tres. En todo caso sería restar el valor acumulativo de este menos el sobrante de acá. Pero vamos a hacerlo con la calculadora. Ok, borramos. Y vamos a el número 2, 0.33
6909, 6909 más el 3, 0.27, 56, 53 más 0.112, 76, 7 igual a, tenemos este valor de 0.7253. Corroboramos acá en nuestra 0.7253, que es el valor que nos dio aquí en la suma. Y así pasamos al siguiente ejercicio, donde vamos a ver más puntual la tabla acumulativa. El ejercicio dice: ejercicio color de ojos café. Color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos del estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionaran al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. La primera nos dice: calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos de color café. Para resolver esto, nos vamos a ir al software Minitab. Y aquí ya tengo cargados yo los números del 1 al 8, como mencionaba, se cuenta el 0. Y seguimos la misma pista. Vamos a sacar Probability Distribution, binomial. En este caso vamos a obtener las dos tablas, la probabilidad y la acumulativa. Vamos a sacar primero la probabilidad. Tabla de probabilidad. En este caso nos menciona el problema que son 14 ensayos. 14 ensayos. Okay. ¿14 personas? Calculo probabilidad. Ok, 8. Color café. En este caso, vamos aquí. Nuestro sobre Minitab. La probabilidad de nuestro ejercicio es de 40.40. Como ensayos 14. Y en este caso falta aquí agregar nada más unos números. El 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, ahora sí. 14. Y aquí 40.40. Y seleccionamos la columna X. Damos OK. Aquí tenemos nuestro resultado binomial, un número de ensayos fijos de 14 y una probabilidad de 0.40, 0.4. Vamos a obtener también el acumulativo. Vamos control E y... Perdón, esta fue la tabla acumulativa. Vamos a sacar la de probabilidad. Y esta es nuestra tabla de probabilidad, que son las que yo tengo en mi formato de acá. Entonces, el número 1 nos dice: calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café. Aquí vamos a ver en nuestras tablas que obtuvimos de Minitab. Cuando nos dice al menos 8, ¿qué significa? Que vamos a contar de 0 hacia el 8. Podemos irnos directamente a nuestra tabla acumulativa y ubicarnos en el número 8, donde nos dice que es 0.94168. Esta es la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café. O la otra opción es sumar este, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8 y obtener el acumulativo.
La segunda nos dice, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan ojos color café. En este caso no podemos usar la tabla acumulativa, ya que aquí en el 12 tenemos el acumulativo de todos los números de arriba, pero podemos usar la tabla de probabilidad. Nos dice que 12 es igual a 0.000550. Y la tercera nos dice, calcule la probabilidad de que los 14 tengan los ojos color café. Igual vamos a nuestra tabla de probabilidad y aquí nos dice que es 0.00003. La cuarta nos dice, calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan color café. Aquí ya con habilidad y práctica podemos hacerlo de una manera más fácil. En vez de sumar el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, podemos ir directamente a la tabla acumulativa, donde el valor de 14 es 1 y le restamos el último valor acumulativo, que sería 9 antes del 10. Lo podemos corroborar aquí en nuestra calculadora, donde tenemos 1 menos 0.9824, 9, que es este valor de aquí, y nos da 0.1751, que es el valor que tenemos aquí, es el resultado. Vamos a obtenerlo así, o sea, ya, restando directamente el 1 al último valor acumulado, o podemos sumar el 10 más el 11 más el 12 más el 13 más el 14, igual llegaríamos al mismo resultado. Y pasamos al siguiente tema. Continuamos con el siguiente tema, 5.3, media, varianza y distribución estándar para la distribución binomial. Empezando, veremos las fórmulas para la distribución binomiales, la cual es media igual a n por p, desviación de la varianza igual a n por p por q, y sería la desviación estándar es igual a raíz cuadrada de n por p por q. Y la notación, pues este símbolo aquí se denota la media de la distribución binomial, este símbolo aquí denota la varianza de una distribución binomial, este de aquí denota la desviación estándar de la distribución binomial, n el número de ensayos fijos, p la probabilidad de éxito en uno de n ensayos, y q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de desviaciones inusuales. Para identificar el valor máximo común sería igual a la media más 2 por la desviación estándar, y para calcular el valor mínimo sería exactamente lo mismo, solo que haciendo una resta. Nota: según la regla práctica de las desviaciones estándar, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera a la media en más de 2 desviaciones estándar. El primer ejemplo que vamos a ver aquí, voy a explicar cómo resolverlo y posteriormente un ejercicio. Dice, en un experimento real, Medel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tenían vainas verdes. El experimento real dijo como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Y el primer problema nos dice, suponiendo que se obtienen 580 vástagos de guisantes, calcule la media, la desviación estándar y el número de guisantes con vainas verdes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues para calcular la media, aquí ya tengo los resultados, pero voy a explicar cómo hacerlo mediante las fórmulas que les planteé al inicio, el cual dice que para obtener la media vamos a multiplicar n por p, o sea el número de ensayos fijos, por la probabilidad. Vamos a nuestra calculadora para apoyarnos. El número de ensayos fijos es 580 por la probabilidad de 0.75 o 75%. El resultado nos da 435, esa sería la media.
Ajá, aquí la tenemos. Y la desviación estándar nos dice que es N por P por Q. ¿Qué es Q? Q denota la probabilidad de fracaso en 1 de N ensayos. Aquí vamos a multiplicar igual 580, que es el número de ensayos fijos, por la probabilidad, que es 0.75, por el restante de 0.75, que es puro 0.25, que es el porcentaje de fracaso. Perdón, vamos a escribir aquí. 0.75 por 0.25%, lo que nos da un valor de 435 entre 4, convertidos en valor de 108.75. Vemos que este valor le vamos a sacar raíz cuadrada. Esa sería la desviación estándar. Sería la desviación estándar de la varianza. Denota la varianza de una distribución binomial, este de aquí. Para sacar la desviación estándar, ocupamos sacarle raíz cuadrada al resultado de la varianza. Entonces, a este resultado vamos a sacarle raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 108.75 nos da 10.42. Ese sería el valor de nuestra desviación estándar, que es 10.43, o redondeado sería 10.43. Ya tenemos nuestros valores de desviación estándar y media. Entonces procedemos a sacar el resultado del límite superior y del límite inferior. Aquí también ya los tengo resueltos, pero vamos a explicar mediante la fórmula cómo se resuelve. Vamos a ir a nuestra fórmula, la cual nos dice que para el valor máximo común pongamos el valor de la media. El valor de la media es 435 más 2 por nuestra desviación estándar, que es 10.42, si más no me equivoco, 10.43, perdón, 10.43. Cerramos el paréntesis y damos OK. Nuestro límite superior sería 485. Aquí lo tengo mal, voy a corregirlo. 455.86. 455.86. Y nuestro límite inferior sería valor mínimo común. Sería la misma operación, nuestra calculadora, pero con el símbolo de menos aquí. OK, y tenemos el resultado 414.14. Ese es nuestro límite inferior, o valor mínimo común, digamos. Vamos a resolver las preguntas que nos plantea el problema, donde nos dice: utilice la regla práctica de desviaciones estándar para calcular el máximo común y valor mínimo común, que es lo que hicimos ahorita. Con base a estos números podríamos concluir que el resultado real de Medel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. La respuesta es que no, ya que 428 es un valor que está por dentro de nuestro límite inferior, o sea, entre 414 y 455. Entonces, sí es usual, no, al contrario de que es inusual, sí es usual el estudio de Medel. Y la otra pregunta nos dice: ¿esto sugiere que el valor de 75% propuesto por Medel es erróneo? La respuesta es no, sino al contrario, es correcto, ya que con esta probabilidad calculamos los límites y nos caen el valor nos cae entre los límites superiores y el límite inferior.
Sí pasó a explicar el ejercicio, que es algo parecido, solamente que este es ejercicio votación de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En la encuesta se preguntó a 102 sujetos, 1002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. La primera pregunta nos dice, calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en el grupo. ¿Cómo sacamos la media? Recordemos, vamos a apoyarnos con nuestra calculadora. Sería el número total de ensayos fijos por la probabilidad, que en este caso es de 0.61, que nos da un valor de 611.22. Para calcular la desviación estándar, recordemos que primero tenemos que calcular esta parte de aquí, donde vamos a utilizar esta fórmula: n por p por q, la raíz cuadrada. N sería 1002 por probabilidad de 0.61 por el sobrante, por la probabilidad de fracaso, que sería el restante de 100%, que sería 0.39. Entonces damos OK. A este número de aquí vamos a sacar la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. 238, 37, 58. ¿Okay? 238, 37, 58. 238, 37, 58. La raíz cuadrada es de 15.43. Esa sería nuestra desviación estándar, que es el resultado que ya tenemos aquí. 15.44 ya redondeado. Vamos a sacar el valor máximo común y el valor mínimo común con nuestras fórmulas, en donde vamos a utilizar, recordemos, el valor de la media, que es 611.22 más 2 por la desviación estándar, que nuestra desviación estándar es de 15.44. Ponemos paréntesis y tenemos el valor de resultado de 642.1 para el valor máximo común. Y como les comentaba, es la misma operación, solo con el símbolo de menos aquí. Agregamos y damos el resultado: 580.34. Sería nuestro valor mínimo común. Y con esto nos basamos para poder responder nuestras preguntas. Ya aquí nada más leemos. Dice: en la encuesta de 1002 personas, 701 personas dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según los datos del ICR de Sherwood. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real de 61%? ¿Por qué? La respuesta es que es improbable, ya que el valor máximo es de 642 y está fuera de los datos obtenidos. O sea, aquí nos dice que 701 personas dijeron que habían votado con la probabilidad del 61%, pero en realidad está fuera de los datos obtenidos. La segunda pregunta nos dice: con base a estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Aquí la respuesta es muy sencilla. Sencillamente no se podría concluir, ya que podrían mentir en decir que sí votaron cuando no lo hicieron, o viceversa. Entonces más vale guiarnos por la probabilidad y obtener nuestros datos de esta forma. Como aquí podemos observar, con el valor máximo, el valor mínimo y una probabilidad del 61%, como estas 701 personas algunas personas mintieron y no habían votado. Esto sería todo para este ejercicio y pasamos al siguiente tema.